tejido óseo o hueso. Esto ya lo vimos de manera general en el tejido conectivo especializado. ¿Recuerdan? Era el tejido sanguíneo, tejido óseo, cartilaginoso y el adiposo. Son los tejidos conectivos especializados. El tejido óseo o hueso es un tejido conectivo especializado, caracterizado porque posee una matriz extracelular mineralizada, siendo el motivo por el cual es muy dura. Recuerden que los huesos, pues ustedes han tocado un hueso y saben la consistencia, la textura que tiene el hueso. Entonces, eso lo da la matriz extracelular mineralizada. Al hueso se lo encuentra fuertemente irrigado e inervado. ¿Qué significa esto? Fuertemente irrigado, que al hueso llegan vasos sanguíneos y llegan también nervios. Por eso es que en una fractura hay mucho dolor. ¿Por qué? Porque está inervado, hay nervios sensoriales que llevan los estímulos dolorosos al cerebro y está fuertemente irrigado. Si hay una fractura, puede haber hemorragia también, porque se rompen ciertos vasos sanguíneos que llegan al hueso, a nutrir al hueso. El hueso cumple muchas funciones, siendo las principales, ya vamos a ver las principales, aquí están, funciones principales del tejido óseo o hueso. El hueso o el tejido óseo brinda el soporte estructural al cuerpo del animal, ya que conforma el esqueleto. Todos ustedes han visto un esqueleto de un animalito. Este esqueleto está conformado por el tejido óseo. Sirve para la protección de estructuras orgánicas vitales mediante la conformación de cavidades protectoras. ¿Cómo son la cavidad torácica? Recuerden, la cavidad torácica está conformada de costillas, ¿no? Y ¿cuál hueso es el que está entre las costillas? El esternón, ¿lo recuerdan? Entonces, estos huesos conforman la cavidad torácica. La cavidad medular. Estos huesos, los huesos tienen una cavidad medular y es ahí donde se produce la hematopoiesis, ¿no? Y el cráneo, que aloja al cerebro y todas las estructuras, todas sus estructuras. El hueso proporciona un lugar de almacenamiento para los minerales corporales, principalmente para el calcio y el fósforo. Aloja al tejido mieloide o médula ósea. Lo que hablábamos acá, ¿no? La cavidad medular de los huesos, en esa cavidad se aloja el tejido mieloide o la médula ósea. La matriz extracelular ósea. El componente más característico del hueso es su matriz extracelular mineralizada, la cual contiene cristales de hidroxiapatita, que es fosfato cálcico cristalizado, lo cual representa hasta el 65% de la matriz ósea, siendo esta la parte inorgánica de la matriz extracelular. El resto de la matriz extracelular, aproximadamente el 35%, lo conforma su parte orgánica, compuesta por una gran abundancia de fibras de colágeno y en una menor cantidad por glicosaminoglicanos. Toda esta composición especializada le confiere al hueso su consistencia dura y su resistencia, pero manteniendo cierta elasticidad para que no se rompan. Existen 4 tipos de células óseas, las cuales se encuentran sostenidas por la matriz extracelular ósea.
tenemos células osteoprogenitoras u osteogénicas. Tenemos a los osteoblastos, a los osteocitos y a los osteoclastos. Miren aquí que cambia, ¿no? Aquí es una C, osteoclastos. Acá arriba es osteoblastos, con B. No es lo mismo. Células osteoprogenitoras o células osteogénicas. Son las células madre óseas. Se derivan de las células mesenquimatosas del embrión y conservan su capacidad para dividirse por mitosis, para posteriormente originar a los osteoblastos. Se localizan tanto en el periósteo como en el endostio, como pequeñas células de núcleo alargado con escaso citoplasma. Osteoblastos son las células encargadas de producir la matriz ósea. Se localizan mayoritariamente en el endostio. Se los observa como células cúbicas o cilíndricas, con núcleo ovalado. Poseen receptores especiales para la hormona paratiroidea. Producen la osificación, es decir, la formación del hueso nuevo. Miren, aquí esta parte de la histología es muy importante cuando ustedes vean patología quirúrgica, patología médica o clínica menor o mayor. Llegan a la consulta muchos perros traumatizados, otros llegan politraumatizados, es decir, perros o gatos o cualquier otro animalito que ha sido víctima de un trauma. Este trauma puede ser una caída, un golpe recibido o un arrollamiento, un atropellamiento. Llegan animalitos en esta circunstancia, ¿no? Politraumatizados. Y usted toma rayos X y puede evidenciar que tiene una fisura o una fractura. Cuando ocurre una fractura, es aquí donde los osteoblastos, con B, osteoblastos, inician la formación del nuevo hueso, es decir, el callo óseo. Cuando el hueso se fractura en estos dos extremos fracturados, se produce crecimiento de hueso nuevo. A eso lo llamamos callo óseo. Cuando ocurre en la naturaleza, por ejemplo, animalitos silvestres, y se fracturan naturalmente o de manera fisiológica, el organismo va a tratar de consolidar esa fractura, de unir esa fractura, de curar esa fractura. Entonces, estas células, estos osteoblastos, comienzan a multiplicarse y van a formar este callo óseo. Eso en la naturaleza, ¿no? Ahora, un perrito, un gatito en la ciudad se fractura un hueso, el propietario lo lleva a la clínica, al veterinario. Y aquí el veterinario traumatólogo le opera y reduce la fractura. Reducir la fractura significa unir esos huesos fracturados, unir esos extremos de huesos rotos. Y mediante la intervención del cirujano, este callo óseo va a ser mínimo. Va a ser mínimo. Se va a formar, sí se va a formar, pero en mínima cantidad, porque el cirujano ha introducido a lo mejor un clavo intramedular o ha hecho una fijación esquelética externa. Son técnicas quirúrgicas para reparar una fractura. Y de esta manera se logra que el paciente se recupere lo más pronto. Y el callo óseo va a ser mínimo. A lo contrario, a diferencia de lo que ocurre en la naturaleza, ¿no? Si el animal en la naturaleza no es devorado por otro animalito que ya lo ve que está claudicando, que está con esta patología, se lo comen, ¿no? O si no, si logra sobrellevar este percance, se va a formar un gran callo óseo. No sé si ustedes hayan tocado ese callo óseo en algún animalito
que anteriormente han sufrido una fractura. A veces llegan perritos de la calle y nosotros al hacer el examen clínico estamos tocando los huesos, ¿no? Y de repente sentimos un abultamiento en algún hueso. Y ya sabemos que ahí ocurrió una fractura. ¿Por qué? Porque presenta ese abultamiento, ese callo óseo. Es un crecimiento anormal del hueso, digamos anormal, porque no sigue la línea del hueso, ¿no? Su línea recta, lisa, sino que de repente nos encontramos con ese bulto en el hueso. Y ya sabemos que ahí el perrito o el gatito, la palomita, qué sé yo, recibió una fractura. Y ha habido un proceso de regeneración ósea. A ver, me está avisando que tenemos 10 minutos. A ver. ¿En cuál estamos? Por aquí. Perdí la... ¿Sí ven la diapositiva? Aquí. ¿Sí la ven? Sí. Sí, ya. Bueno, entonces eso es para que entiendan, se comprendan mejor los osteoblastos, ¿no? Forman el callo óseo, forman nuevo hueso. Y eso es de manera fisiológica. Solito el organismo trata de unir estos huesos. Siempre y cuando haya también inmovilidad, ¿no? Menos movimiento por parte del individuo, del paciente, del perrito, del animalito. También producen la regeneración ósea, es decir, son los encargados de la regeneración de las fracturas, miren lo que les estaba diciendo, mediante la formación del callo óseo. Estos son los osteoblastos. Los osteoblastos son los encargados del desarrollo, crecimiento y reparaciones del hueso. Sintetizan y secretan fibras colágenas y otros componentes orgánicos necesarios para construir la matriz ósea. Son las células transitorias responsables de la formación del hueso. Miren, los osteoblastos son responsables de formación del hueso. La formación de los osteoblastos se ve fuertemente influenciada por la hormona paratiroidea y por la vitamina D. Por eso es muy importante en estos procesos de fracturas, cuando sufren fracturas los animalitos, que reciban también rayos solares, ¿no? Sacarlos al sol para que puedan sintetizar la vitamina D y la hormona paratiroidea. Posteriormente, los osteoblastos se diferenciarán en osteocitos. Ya van madurando hasta osteocitos. Osteocitos son las células óseas maduras derivadas de los osteoblastos y que quedan atrapadas entre la matriz ósea. Los espacios que quedan entre ellos y la matriz ósea se llaman lagunas osteocíticas. Lagunas osteocíticas. Estas imágenes ya las vimos en el taller de tejido conectivo especializado, ¿no? ¿Se acuerdan que avanzamos cartílago y hueso de manera general? Los osteocitos son las células óseas maduras encargadas del mantenimiento del metabolismo diario del hueso a través del intercambio de nutrientes y productos metabólicos con la sangre. Miren la importancia de estas células, ¿no? Forman el nuevo hueso y una vez que ya está maduro, ya está la célula madura, ya está convertida en osteocito, se encarga del mantenimiento del metabolismo diario del hueso a través del intercambio de nutrientes y productos metabólicos con la sangre. Es decir, que son las células diferenciadas y permanentes del tejido óseo que mantienen diariamente al hueso. Ahora veamos los osteoclastos. Son las células transitorias, multinucleadas, móviles, gigantes,
encargadas de degradar, reabsorber y remodelar a los huesos para el vital aprovechamiento de sus minerales, tan necesarios para el metabolismo animal. Miren, les había hablado del callo óseo, ¿no es verdad? Ese abultamiento óseo cuando ha habido una fractura es un proceso fisiológico que se lo realiza, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que este bulto, este callo óseo va a quedar ahí para toda la vida? ¿Mm? Va a quedar ahí. El animal, en la fisiología, de igual manera como se forma el callo, hay otro proceso que es el de resorción o de reabsorción ósea. Significa que este callo que se formó con un propósito, cuando hubo la fractura, se formó para unir esa fractura, luego el organismo se va a encargar de reabsorberlo, de disminuirlo. Entonces, si usted le lleva la secuencia a un paciente que presenta este callo óseo, a lo mejor después de unos meses, ese callo óseo va a estar disminuido en su volumen, en su tamaño. ¿Por qué? Porque hay este efecto también de los osteoclastos que se encargan de degradar, reabsorber y de remodelar a los huesos. Oiga, doctora. Diga. Pero no se reabsorbe todo, solo un 40% máximo, creo. Sí, el organismo lo que más alcance a formar el callo óseo y luego lo que alcanza a reabsorber el callo óseo. Siempre va a quedar ahí una huella, se lo va a sentir, pero se va a encargar de disminuir el volumen, el tamaño. Bueno, seguimos. Al proceso de la degradación orgánica vital del hueso se lo conoce como resorción ósea o reabsorción ósea, para lo cual se conforman las lagunas de resorción. Se conforman por la fusión de varias células mononucleares, derivadas de una célula madre sanguínea de la médula ósea. La resorción ósea o reabsorción ósea. El hueso no es un órgano estático. Por el contrario, es muy dinámico y se encuentra en una constante remodelación debido a la actividad de sus células óseas. La resorción o reabsorción ósea es el proceso fisiológico, natural, normal, fisiología, ¿no verdad? Fisiología creo que lo ven más adelante, todavía no lo han visto, ¿no? Bueno, cuando vean esta materia van a ver todo el proceso fisiológico de cada órgano, ¿ya? Y del hueso también. Bueno, entonces la resorción o reabsorción ósea es el proceso fisiológico mediante el cual los osteoclastos degradan o destruyen al tejido óseo, para así poder liberar sus minerales necesarios para el metabolismo hacia la sangre del animal, principalmente calcio y fósforo. Osificación. Es el conjunto de mecanismos mediante los cuales el tejido conjuntivo se transforma y se especializa como tejido óseo. Es decir, que la osificación corresponde a la formación del hueso y ocurre debido al trabajo de los osteoblastos. Intervienen favoreciendo la osificación la hormona paratormona, hormona producida por la glándula paratiroides, y la confluencia de las vitaminas A y D. Es por eso que en ciertos animalitos, por ejemplo, cuando ocurre una fractura, unos se recuperan más pronto, otros se tardan un poquito más. A veces son animalitos debilitados, no tienen suficiente aporte en su dieta alimentaria de vitaminas. Por ejemplo, la vitamina A que estamos viendo aquí, que es necesaria, al igual que la vitamina D. Y si su glándula paratiroides no está funcionando correctamente,
entonces no va a liberar la hormona paratormona. Y esta hormona no va a ayudar con la consolidación ósea. Doctora, disculpa que le Entonces, interrumpa. estos ¿Volvemos a ingresar factores, después de que se desconecte? perdón, ¿me ¿Podemos hablas? ingresar después de que se desconecte? No, aquí avanzamos hasta donde alcanza el tiempo. Ya no, ya de aquí regresamos mañana, ¿no? Disculpe, Mañana. tengo una pregunta. Sí, diga. Para el examen, usted en el modo ya subió todas las clases de la semana 4, pero estas clases no están. ¿Esto también se incluye o solo hasta lo que está en el modo? No, esto ya estoy adelantando a la semana 5, esto no. Ah, ok. Esto no incluye, no. Ya les dije esto, ¿no?